Eso es algo impresionante. Dios se compromete, yo te voy a bendecir, yo te voy a ayudar, yo voy a estar contigo, yo te voy a levantar. Y ese es muchas veces el pacto que Dios establece para con su pueblo. Y en la Biblia encontramos dos pactos muy importantes que se conocen como el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto es la ley, la palabra, lo que conocemos como Deuteronomio, como lo que encontramos en Éxodo, parte de lo que encontramos en Levítico. Son las leyes que Dios establece como un pacto para con su pueblo, que si ellos obedecieran esas palabras que Él había puesto en el libro, esas palabras que Él había escrito en piedra, dice la Biblia, que entonces bendeciría a su pueblo. Y también encontramos en el Nuevo Testamento un nuevo pacto establecido por Jesús. Jesús, la noche que iba a ser entregado, estaba con sus discípulos. Lo hacemos el primer domingo de cada mes aquí, recordando el sacrificio de Jesús. Y dice que Él tomó el pan y dijo: esto es mi cuerpo que por ustedes dado. Pero después tomó de la copa y dice: este es el nuevo pacto que por ustedes se derrama. Esto hablando de su sangre, que era el compromiso y el pacto que estaba haciendo de que ahora un nuevo pacto iba a ser establecido, no aboliendo el primero ni clausurando el primero, sino cumpliéndolo, cada letra y cada coma y cada punto que se estableció por medio del nuevo pacto. Ahora podemos nosotros vivir. Entonces Dios estableció un pacto con su pueblo, lo que conocemos como la ley. Son las ordenanzas que Dios estableció. Me gusta verlo de esta manera. La ley que Dios establece son los límites que Dios pone. Dios es un Dios de límites. Eso es algo hermosísimo. Sabía que antes, escuche esto, eso es glorioso, antes de que existiera el pecado, Dios ya había puesto límites. ¿Sabía eso? Ya no existía el pecado. La creación era buena, dice, vio Dios lo que había hecho y era bueno, ¿se acuerda? Pero cuando está esto, sin haber entrado el pecado, Dios les dice: comerán de todos los árboles, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal que está en el huerto no comerán. Diga conmigo: límites. Él establece límites. No había pecado, pero había límites. Ese es el amor de un padre. Ese es el amor de Dios. Entonces la ley es una muestra de límites que Dios establece para su pueblo. No comerán esto, no participarán de esto, no se pondrán dos tipos de telas en sus ropas, no usarán esto en su cabello, no usarán esto en su piel, no participarán de eso. Lo que Dios está estableciendo son límites, ¿ok? Límites, las leyes, las ordenanzas que Dios estableció para su pueblo. Pero había un problema con estas leyes y ordenanzas, y es que no se podían cumplir cabalmente ni al pie de la letra todas. Lo que hacía la ley era demostrarle, Pablo lo dice en una de las cartas a los romanos, Pablo lo dice, lo que hacía la ley era demostrarte que no podías. ¿Está conmigo? Eso es lo que hacía la ley, enseñarte que eras incapaz de estar delante de Dios. Entonces se establece un sistema de sacrificios que más adelante vemos el cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo, y entonces podemos ahora tener acceso por medio de sangre derramada inocente al trono de la gracia, y ahora por medio de Jesucristo, dice la Biblia, una vez y para siempre podemos entrar delante de su presencia. Amén. Y eso es lo que establece el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto que por ustedes se derrama, dijo Jesús, hablando de su sangre. Ahora quiero que me acompañen por favor a la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, y voy a leer desde el versículo 6 en adelante, porque quiero cerrar con los primeros versículos, quiero cerrar con el inicio. Entonces quiero que primero pongamos un contexto de por qué Pablo dijo lo que dijo, por qué Pablo dice esas palabras de los primeros versos, yéndonos al versículo 6. Verso 6 del capítulo 3 de Corintios. Cuando lo tenga me dice un suavecito amén. 1, 2, 3. Ay, qué bonito se escucha. Porque si digo un fuerte amén, pues van a gritar y se rompe el ambiente que tenemos tan lindo de paz y tranquilidad en esta mañana. Versículo 6, ¿lo tiene? El cual asimismo, hablando de Dios, dice Pablo, Dios asimismo nos hizo ministros competentes, que dice, de un nuevo pacto. No de la letra, sino que
del Espíritu. Fíjense las palabras que dice el apóstol Pablo: porque la letra mata, mas el Espíritu, ¿la letra qué? Pero el Espíritu ¿qué? Vivifica. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Ahora, muchas veces se ha interpretado este texto como que demasiada palabra, demasiada Biblia hace daño si no la vives en el Espíritu. Ahora, está bien, pero escúcheme algo, déjeme decirle algo importante. Demasiada Biblia nunca va a hacer daño. ¿Está conmigo? Es más, el diablo dice amén cuando dices demasiada Biblia hace daño, porque el diablo dice, ay sí, que no la lea, aleluya, ¿verdad? Pero demasiada Biblia nunca va a hacer daño. ¿Ok? Lo que va a hacer daño es demasiado conocimiento y nada de Espíritu. Eso es lo que va a hacer daño. Eso es lo que puede dañar nuestro crecimiento y puede estropear nuestro desarrollo. ¿Hasta aquí vamos bien? La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Ahora, quiero que entendamos lo que el apóstol Pablo trata de decir con estas palabras. Esto no es un permiso, escucha iglesia, para vivir una vida cristiana en experiencias o interpretaciones místicas de la Biblia. El apóstol Pablo no está diciendo que el Espíritu y la letra sean enemigos. Él está diciendo solamente las características de la letra y las características del Espíritu. El Espíritu y la letra no son enemigos, al contrario, se complementan porque Dios las estableció. La letra es la ley, la escritura, la palabra, los mandamientos que Dios estableció. Y el Espíritu da vida. Amén. Entonces, la ley me demuestra algo, que yo estoy muerto frente a Dios. La ley me enseña que yo estoy muerto frente a Él. Ante la justicia que Dios estableció que se debe de cumplir, estoy muerto. Por eso la letra mata. Pero el Espíritu, que es el nuevo pacto, nos hizo ministros de un nuevo pacto, dice, me vivifica. Ahora entiendo que la ley que me juzgaba y me alejaba del Señor y me mostraba que yo era un pecador, ahora está el Espíritu que me da vida frente a esta situación que puedo afrontar y llamar. Ahora, en el versículo 7, el apóstol Pablo va mucho más allá, hablando de este antiguo pacto, diciéndolo de esta manera, versículo 7, y si el ministerio de muerte, fíjense qué interesante, el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria que es su rostro, la cual había de perecer. El apóstol Pablo no solamente dice que la letra mata, sino que le llama al antiguo pacto el ministerio de muerte. Eso es algo muy, muy, muy interesante. Ahora, ¿por qué lo llama así? Y la respuesta es porque la ley me hace morir como culpable frente a la justicia de Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? Si quiere poner ahí algo, la letra, ¿por qué mata la letra? Porque la ley me hace culpable ante la justicia de Dios. No hay uno que pueda cumplir a punto y coma todas las leyes que el Señor estableció. Entonces la ley me muestra que yo estoy muerto frente a la justicia de Dios. Entonces por eso se le conoce como el ministerio de muerte. Ok, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Estamos entendiendo los dos pactos. El antiguo pacto es la letra, el nuevo pacto es el Espíritu. Amén. El antiguo pacto mata, el nuevo pacto me vivifica, me muestra la verdad del Espíritu en mi vida. Ahora, he titulado la enseñanza La gloria del nuevo pacto porque quiero hacer un énfasis en cuál es la gloria de este nuevo pacto. Ahorita vamos a ir aterrizando un poquito más. Ahora, vamos a leer una vez más del verso 7 al verso 11, por favor. Verso 7 al verso 11, y vamos a poner atención a algunos detalles de esta porción. Dice la escritura: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de
perecer. Contexto, Éxodo capítulo 34, Moisés subió al monte, Dios le mostró su gloria, le escribió la ley en piedras y bajó, y cuando bajó dice que su rostro brillaba, ¿verdad? Y no le podían fijar los ojos. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Se puso un velo para no espantar y para no ahuyentar por la gloria que estaba ahí. Pero dice la escritura que esa gloria había de perecer, o sea, no iba a estar para siempre Moisés con su rostro brillando. Entonces, eso es lo que trata de decir el apóstol Pablo. Dice el versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el que? Ministerio del Espíritu. Es ministerio de la muerte y ministerio del Espíritu. Antiguo pacto, nuevo pacto. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más gloriosa será lo que permanece. Mucho más glorioso será lo que permanece. Ahora, quiero que veamos las diferencias entre Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, solamente en este capítulo 3 de Corintios, porque si nos ponemos a extenderlo un poquito más, nos vamos a hallar en Romanos, en Gálatas, un montón de puntos más, pero solamente en estos versículos, ¿ok? Quiero que veamos 4 puntos y 4 diferencias entre Antiguo Pacto y Nuevo Pacto según lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. El primer diferencia es que el antiguo pacto se desvanece y el nuevo pacto dura sin desvanecerse. Antiguo pacto se desvanece y nuevo pacto dura sin desvanecerse. En el versículo 7 lo dice de esta manera: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, había de desvanecer. ¿Okay? Tenía un efecto sobre Moisés, esa gloria que estaba en su rostro, pero tarde o temprano esa gloria se iba a desvanecer. ¿Y qué tenía que hacer? Tenía que volver a subir para que volviera a brillar su rostro, ¿verdad? Es como el skincare, hermana, ¿verdad? Del que se echa en la piel, ¿verdad? No, qué bueno fuera que se tuviera que echar skincare una vez a la semana, aleluya, ¿verdad? Nomás así una pomadita, una sobadita y listo, toda la semana le va a funcionar, ¿verdad? Lo que se pone en su piel, pero no, se va desvaneciendo, ¿verdad? El efecto que producía en él. Entonces el antiguo pacto, dice la palabra, se desvanece, pero el nuevo pacto, ¿qué? Dura sin desvanecerse. Número 2, el antiguo pacto trae condenación, pero el nuevo pacto nos justifica. El antiguo pacto me condena, pero el nuevo me justifica. ¿Ok? Dice la palabra en el versículo 9, ahí mismo, capítulo 3, versículo 9 dice: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Entonces, el antiguo pacto me condena, pero el nuevo me justifica. Número 3, el antiguo pacto tuvo gloria. La gloria de Dios se manifestó. Y es más, y viene de una petición bien hermosa de Moisés que dice: muéstrame tu gloria, ¿verdad? Señor, muéstrame tu gloria. Y hemos hablado de la gloria de Dios. Si quiere buscar ahí Castillo del Rey Cancún, gloria, le van a aparecer como 4 o 5 predicaciones, porque ya hemos hablado al respecto de la gloria de Dios. Y otra de las cosas que vemos aquí es que tuvo gloria ese pacto. Tuvo gloria, el Señor mostró su gloria en ese pacto. La Biblia dice que cuando Él se mostró ante el pueblo para escribir las leyes en piedra, ¿verdad? Dice la palabra que truenos en el monte, ¿verdad? Resonaron y hubo mucho miedo en el pueblo por toda la gloria que se estaba mostrando ahí. Pero la Biblia dice que el nuevo pacto es mucho más glorioso. En el versículo 11 del capítulo 3, de aquí mismo de Corintios, dice la palabra de esta manera: porque si lo que perece tuvo gloria, ¿qué dice ahí? Mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces tuvo una gloria, pero dice la Biblia que el nuevo pacto es mucho más glorioso. Aleluya, gracias Señor. Y número 4, el antiguo pacto perece, pero el nuevo permanece para siempre.
El antiguo pacto perece, se acaba, se anula, pero el nuevo permanece para siempre. Y eso es lo glorioso. Y vamos entrando en la gloria del nuevo pacto. ¿Cuál es la gloria del nuevo pacto? ¿A dónde nos quiere llevar el Señor con esta enseñanza? En el mismo versículo 11 del capítulo 3 de Corintios dice la palabra de Dios: porque si lo que perece, ese antiguo pacto tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. El nuevo pacto permanece. Entonces, antiguo pacto perece, nuevo pacto permanece. Para hacer un resumen de la diferencia del antiguo pacto y del nuevo pacto, y es que, en resumen es esto: el antiguo pacto me muestra lo que estoy mal, me demuestra que estoy haciendo mal, me demuestra en qué estoy equivocado, pero no me cambia. ¿Sí? El antiguo pacto me enseña que estoy haciendo mal, pero no me cambia. Al contrario, el nuevo pacto me muestra los detalles de mi corazón y los transforma y los cambia. Entonces, el antiguo pacto es como ir a un médico, ir a un doctor y que te diga de qué estás enfermo, pero no te diga ninguna solución. Y tú le digas: sí, pero ¿qué tomo? No, pues no sé, yo nomás le dije de que está enfermo. No, pero dígame, ¿pero qué hago? ¿Verdad? Ayúdeme tantito. No, pues no sé, yo nomás estudié para decirle de qué está enfermo. No, pues sí, pero también hubiera estudiado para que me diga qué tomar, qué medicamento, qué solución. Ah, no, esa clase ya no fui, ¿verdad? Yo ya saqué mi título ahí en Tepito, ya no supe qué más salió, ¿verdad? Entonces hasta ahí quedó, ¿no? Entonces, un médico no va a hacer su trabajo completo si solamente te dice que tienes mal. ¿Conoce gente así? Que le dice que tiene mal, pero no le da ninguna solución. Ya se acordó como 30,000 personas, ¿verdad? No, es que tu problema es este. Bueno, ¿y qué hago? No, pues no sé, nomás digo que tu problema es ese, ¿verdad? Sí, pero pues dime, aunque sea, dime un caminito que recorrer, ¿verdad? Entonces, la ley lo que me muestra es en qué estoy mal, qué hice mal, en qué me equivoqué, qué me tiene alejado de Dios, qué no me permite acercarme con apertura completa delante de Dios. Pero el nuevo pacto no solamente me enseña lo que está mal, sino que me cambia, me transforma. Y aquí es donde quiero entrar. Aquí es donde quiero donde quiero que podamos acercarnos. No sin antes hacer un énfasis en lo que Pablo les dice en los versículos 12 al 16 a su iglesia, a la iglesia en Corintio. Dice el versículo 12 al 16: así que, teniendo esta esperanza, usamos de mucha franqueza. En otra versión dice: tenemos muchísima valentía. Usamos de mucha franqueza, tenemos mucha valentía, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen, ¿qué dice? El antiguo pacto, les queda, ¿qué dice? El mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y entonces dice el siguiente versículo, el 15: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Verso 16: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Es importante hablar del velo en el corazón. Antes de que descubramos la gloria del nuevo pacto, antes de que sepamos qué quiere hacer el Señor por medio de ese nuevo pacto con nosotros, tenemos que hablar del velo en el corazón. Hay un velo en nuestros corazones que tiene que ser quitado. Ahora, ¿cómo es quitado ese velo? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Quién quita el velo? Cristo. Es quitado por medio de Cristo. No hay otra alternativa para quitar un velo en una persona de alguien. Es por eso que a veces nos frustramos cuando alguien no quiere cambiar y tú le compartes para que cambie, ¿cierto? Porque tú le dices: es que si tan solamente supieras lo que yo viví. Sí, le puedes decir 1000 veces, pero hasta que el velo no se ha quitado, como se te quitó a ti el velo, no van a entender ni van a comprender. La Biblia dice que la mente se embotó, o sea, no hay manera de comprender.
¿Cómo es posible que siendo un borrachito, siendo un bailador, siendo un fiestero, siendo un engañador, siendo un mujeriego, de repente es transformado y cambiado y ahora es un hijo de Dios? Y ahora es perdonado, ahora es restaurado, ahora, aunque sigue en su carne peleando una lucha constante, ya no es la misma persona que era antes. Entonces, una persona que tiene un velo no va a entender esto. ¿Cómo es posible? ¿Verdad? O los que tenemos tal vez contacto con personas del pasado y te conocieron como eras antes y te ven ahora en tu nueva vida en el Señor, la gente no lo comprende. Dices, pero es que yo te conocí, yo sabía cómo eras, yo te escuchaba hablar, yo sabía lo que pasaba contigo, ¿no? En el contexto familiar, muchas veces yo no digo que es un velo, yo que es una cortina blackout, ¿verdad? Ahí doble, porque a veces la familia menos ve, no solamente un velo, sino que la familia menos ve y hay un velo en el corazón, ¿verdad? Entonces, muchas veces, amados, este velo es el que no permite a otros que puedan conocer al Señor, que puedan entender su palabra. Yo quiero darle una joya, por favor, ahí apúntela muy en un lugar donde no se le vaya a olvidar. Si la quiere publicar ahí en sus redes sociales, publíquela, pero póngale que lo dijo el pastor Josué, porque si no, ahí robo. Es muy importante, es mucho más importante hablarle a Dios de las personas que hablarle a las personas de Dios. Es mucho más importante hablar con Dios de las personas que hablarle a las personas de Dios. No estoy diciendo que no le compartamos a la gente, es importante compartir, pero tú le vas a compartir a alguien del cual tú ya hablaste con Dios, de esa persona. ¿Me explico? Ese es el peso que hay para que el velo sea quitado. Porque ¿quién quita el velo? Cristo. Dice, cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Entonces tiene que ser preparado el terreno para que la persona pueda recibir la palabra. Es por eso que a veces llegamos ahí a machetazos, a bibliazos, y la gente no entiende. Y luego la gente se frustra. Ay, ahí viene otra vez ¿verdad? Y ahí viene otra vez a hablarme, ahí viene a decirme lo mismo, y ahí viene a compartirme las mismas cosas. Pero cuando tú le hablas a Dios, Señor, mira a esta persona, tú la conoces, Señor, sabes que hay un velo en su corazón, Señor, ayuda, Señor, a que tu espíritu empiece a tocarlo, Señor. Toca su mente, toca su entendimiento, toca su lógica, Señor, y que el velo empiece a ser rasgado. Empieza a orar a Dios por la persona. ¿Sí me explico? Entonces es mucho más importante hablarle a Dios de la persona que hablar a las personas de Dios, porque si no preparas el camino, solamente te vas a poner a hablar y hablar y hablar y hablar, pero el pensamiento de la gente, hay un velo que no les permite ver y no les deja ver. Entonces, qué importante, hablando del velo del corazón, que podamos nosotros primero hablar ¿con quién? Con Dios. Por eso es importante la oración, por eso véngase a orar, por eso hay que estar orando, por eso hay que estar buscando a Dios, porque en la oración yo hablo con Dios, yo le digo, Señor, esta persona necesita conocerte, ¿verdad? Así como lo hiciste conmigo. Yo muchas veces oro así, porque a veces oro sin misericordia. Señor, ya, por favor, o te lo mando, o te lo llevas, o qué hacemos, ¿verdad? Porque ya les desespera a veces el carácter de las personas. Pero muchas veces yo oro así, digo, Señor, así como lo hiciste conmigo, Señor, la paciencia que me tuviste, el amor que me tuviste, Señor, la gracia tan grande que derramaste sobre mi vida, Señor, así como quitaste el velo de mi vida, también te pido, quita el velo, Señor, de mi amigo, de mi familiar, de la persona por la que estoy orando y compartiendo. Amén. Entonces es mejor preparar el terreno con la oración para que sea quitado el velo del corazón. Y luego en el verso 17 el apóstol Pablo dice estas palabras: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y luego el apóstol Pablo retoma, está hablando del antiguo pacto, nuevo pacto, y luego habla del velo que hay al leer el antiguo pacto y cómo la gente no entiende. Entonces hay un problema ahí en sus mentes, pero después dice en el verso 17, pero el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, que dice, allí hay libertad.
Y luego vuelve a retomar la clave de cómo podemos ser libres. Y nosotros, amados, tenemos que hablar de la libertad del Espíritu. La libertad del Espíritu. Tenemos una libertad hermosísima en nuestra relación con Dios por medio de lo que Jesús hizo, por medio de lo que el Espíritu Santo estableció en nuestros corazones. Podemos adorarle, podemos cantarle, podemos leer su palabra. ¿Alguien ha leído la Biblia en estas semanas, en estos días, en el plan de lectura, y entiende lo que está leyendo? ¿Alguien le ha pasado? ¿Sí? Yo sé que a veces algunos textos que son complicados, Jeremías es muy complicado, y algunos textos del Antiguo Testamento a lo mejor son difíciles, pero ¿no le da gusto cuando lee algo y lo entiende? Yo creo que, mire hermano, es que esto tenemos que ponerle mucha atención, porque no es normal que usted lea la Biblia y la entienda. ¿Está conmigo? No es normal. Siéntese en un Starbucks con una persona, ábrale la Biblia, póngale Juan 3:16 y diga, ¿puedes leer Juan 3:16? Te lo va a leer, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Lo entiendes? ¿Sabes qué te va a decir? No. Pero clarito dice que Dios amó al mundo. Y te pueden dar una reseña de lo que a la vista pueden alcanzar a leer, pero no lo van a entender porque no han entrado en nuevo pacto y el Espíritu no ha traído la libertad que hay sobre una persona. Y esto es glorioso, porque no es natural que tú te sientes como si nada con tu Biblia abierta y digas, ay Señor, gracias por tu palabra. ¿Qué? ¿Quién te dijo? ¿Quién te reveló? ¿Quién te enseñó? El Espíritu Santo. Por eso es algo glorioso leer un salmo y entender que el salmo o habla de Jesús, o habla de una condición en la que estoy, o me hace ver. A veces la Biblia, cuando andamos sobre todo en el Espíritu, que andamos ayunando y que andamos ahí buscando a Dios con todo el corazón intencionalmente, la Biblia de repente es lo que estoy pasando, es lo que me está sucediendo. ¿A alguien le ha sucedido eso? Cuando eso pasa, amados, es porque el Espíritu ha traído libertad a nuestras vidas. Y aquí entramos ahora sí en la gloria del nuevo pacto. Viene por medio de la libertad que tenemos en el acceso al Señor. Pablo está diciendo, cuando dice que donde está el Espíritu hay libertad, él está hablando de un acceso a Dios. Él está hablando de una libertad para entrar. En otra porción de la Escritura encontramos que dice que entremos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro para nuestras almas. Entrar confiadamente es tener esta confianza. Estábamos esta semana en casa de mis papás, después de mucho tiempo no estar en casa de mis papás, y casualmente estaba mi hermano también, mi hermano menor, el que sigue de mí, también estaba en casa de mis papás, y estábamos todos en el cuarto de mis papás, como en los tiempos antiguos donde cada quien tenía su habitación, pero queríamos estar ¿en dónde? En el cuarto de papá y de mamá, ¿verdad? Porque la tele se ve mejor, porque se escucha mejor, porque la cama está más cómoda, porque está más fresco, ¿verdad? Y el cuarto de papá siempre es el que queremos estar. Y ahí estábamos todos, ¿verdad? Hasta cenamos ahí en el cuarto de los papás, ahí todos en bola y todos emocionados. Esa confianza es la que ahora tenemos por medio del nuevo pacto que se estableció en Jesucristo. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Usted puede entrar por esas puertas, puede levantar sus manos, puede decirle, Señor, gracias por esta semana, y empezar a adorarle. Digno de alabar Cristo, y empezar a adorarle y tener esta libertad de poder hacerlo, y luego salirse de aquí, irse a comerse ahí su carnita asada que se va a preparar con su cebollita y sus tortillitas y su salsita recién hecha, aleluya, y sus quesadillas, amén, y su Coca-Cola cero, porque ya tenemos que empezar a guardar la línea, y tener ese gozo de sentarse a la mesa con su familia y decir, qué lindo estuvo el culto hoy. Qué lindo se movió Dios en mi vida. Oye, ¿sabes qué? Yo venía con un dolor de rodilla y el Señor me lo quitó. Oye, venía con un dolor de cabeza, nada más entramos a adorar y se me quitó el dolor de cabeza. Qué hermosa la presencia. Esa libertad está establecida por medio del nuevo pacto. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Alguien le da gracias al Señor por la libertad que tenemos en Él? Él es bueno, Él es fiel. Entonces,
debido a la obra del Espíritu Santo en nosotros, por medio del nuevo pacto, tenemos una relación abierta, libre con Dios. Franca, dice. Por eso usamos de mucha franqueza, ¿se acuerdan? Fíjense qué interesante el contraste que hace Pablo. Dice, Moisés se tenía que poner un velo, pero yo no me pongo ningún velo porque ahora puedo entrar a la presencia de Dios. Tenemos esa libertad. Termino con esto. La gloria del nuevo pacto. Esta es la gloria del nuevo pacto. Esto es lo glorioso del nuevo pacto. Esto es lo que Jesús, dice la Biblia, por el gozo puesto delante de él sufrió, menospreció el oprobio y sufrió la cruz. La Biblia dice, en el Antiguo Testamento, dice la palabra que vería el fruto de su aflicción y quedaría satisfecho. Y esa es la gloria del nuevo pacto. ¿Cuál es el fruto de la aflicción de Cristo? ¿Cuál es el fruto de la aflicción de Cristo? Eres tú. Somos nosotros. Te veía en su eternidad, te vio a ti, sentado en esas sillas rojas, diciéndole, digno de alabar, Cristo. Cargaste mi cruz. No solamente me quitaste un dolor de estómago, no solamente me quitaste una enfermedad, restauraste mi familia, Señor. Me libraste de dolor, de angustia. Si no te tuviera a ti, Señor, viviría en una locura, perdería la cabeza por todo lo que me pasó. El mundo lo llamaría una injusticia todo lo que ha atravesado y pasado. Pero no, Señor, he quitado propósito de todas las cosas que he atravesado porque tú eres mi Dios. Jesús veía eso en la cruz. Y él dice, vio el fruto de la aflicción y quedó satisfecho. El fruto de la aflicción es esto: vidas transformadas. La gloria del nuevo pacto es la transformación de nuestras vidas. Ahora sí quiero que vayamos a los primeros versículos. Corintios capítulo 3, versículo 1, 2 y 3. ¿Listo? Por algo Pablo dijo lo que dijo. Y dice la escritura así, versículo 1 del capítulo 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para ustedes o de recomendación de ustedes? Versículo 2, ¿qué dice? Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que son ¿qué? Carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita, que dice, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y luego el apóstol Pablo en los siguientes versículos empieza a hablar de lo que empecé hablando yo, del antiguo pacto, del nuevo pacto. Y la gloria del nuevo pacto es esta: tu vida ha sido transformada, tu vida ha sido cambiada. Pablo está hablando con la iglesia porque hubo ahí un problema diciendo que no, es que Pablo cuando envía una carta que es muy duro, pero en persona es muy suavecito con nosotros. Y ahí como que hubo un conflicto fuerte con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo está ahí defendiendo un poquito su ministerio. Y una de las cosas interesantes que dice es, necesitamos carta de recomendación. Y las cartas de recomendación era una práctica muy común en ese entonces porque había muchos hombres ministrando la palabra. Dice la palabra que corría por todas partes. Y usualmente cuando una persona iba a otra parte a compartir de lo que Cristo había hecho y de las vidas transformadas, llevaba una carta consigo de
de los apóstoles, de Pablo, de Timoteo. De hecho, el apóstol Pablo habla de algunas cartas de recomendación también en la Biblia. Y llevaban con ellos consigo esas cartas, las mostraban y la gente decía, ok, viene recomendado, y escuchaban lo que tenía que decir. Y Pablo dice, necesitan carta de recomendación, y luego hace una alegoría hermosísima diciendo, ustedes son esas cartas. ¿Qué está diciendo? Sus vidas transformadas son el mejor ejemplo de que Dios sigue haciendo cosas en medio de nosotros. Castillo del Rey Cancún sigue de pie y sigue funcionando porque vidas siguen siendo transformadas, vidas siguen siendo cambiadas, matrimonios siguen siendo restaurados, familias se siguen uniendo, se siguen fortaleciendo núcleos familiares, se siguen restaurando personas. Gente que estaba sumamente herida está siendo restaurada en la presencia del Señor. Amados, esta es la gloria del nuevo pacto. Vidas transformadas por Cristo. Amén. Escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. No en tablas de piedra, sino en corazones que eran de piedra, pero Dios los hizo corazones de carne y los transformó. Amén. Esa es la gloria del nuevo pacto. Hemos sido transformados, y por eso esta porción de la carta termina con el versículo 18 diciendo de esta manera: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, que dice, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Alguien le da gracias al Señor por una vida transformada. Dile, gracias Señor, me transformaste, me cambiaste. Yo era una persona sumamente temerosa. Les enseñé a mi esposa una foto ahora que estuvimos allá con la familia y estamos en casa de mis abuelos, y hay una foto mía, ¿verdad? Yo se la enseñé porque esa foto es un testimonio de que yo era un niño sumamente nervioso y atemorizado. Yo en ese entonces tenía aquí un hueco, tenía pelón aquí, porque los nervios, yo siempre me estaba haciendo así, todo el tiempo. Era como un tic nervioso y me entraba ansiedad, entonces yo me quedé pelón de aquí, de esta parte. Ya había algunos bien nerviosos. No se crean. Y yo me quedé calvo de esta parte por estarme haciendo todo el tiempo así. Yo le enseñé esta foto, ¿verdad? Y te dije, es el testimonio de que yo era una persona, un niño muy nervioso, muy temeroso, pero Dios me sanó. A muy temprana edad me querían empastillar, me querían dar tratamientos muy chiquito, porque eran unos ataques de ansiedad muy feos. De repente me ponía a gritar en la noche con un miedo, me voy a morir. Y yo no quería que se hiciera de noche porque tenía un temor horrible a la noche. A veces quería dormirme. Yo le decía a mis papás, ¿a qué horas va a oscurecer hoy? No, pues a las 8 de la noche, ¿verdad? A las 7 de la noche. Yo a las 6:30 yo me quería estar durmiendo para no ver la noche cómo caía. Era un miedo profundo. Era un miedo a volar en los aviones. En una ocasión ahí en la fila del avión, yo estaba parado en el avión y empezaba a temblar y ¡buah! Me agarraba corriendo y tenían que correr atrás de mí porque en un ataque de ansiedad, de pánico, no me podía subir al avión. Y era un miedo constante, era un miedo que estaba ahí. Pero yo tengo un testimonio, tengo una vida transformada. El Señor me cambió y me transformó, y ahora puedo hablar con valentía, ¿verdad? Y estar frente en la presencia del Señor con gozo, porque esa es la vida transformada. Vidas restauradas. Eso es la gloria del nuevo pacto, mirando a cara descubierta. Aunque el antiguo pacto tuvo gloria, nunca pudo transformar las vidas de las personas. Y ese era el problema de Jesús con los fariseos, ¿se acuerdan? Jesús les decía, es que ustedes dicen que hacen, pero en realidad su corazón está lejos de mí. Porque ellos se justificaban en todo lo que hacían. Cuando el joven rico viene y dobla su rodilla frente a Dios, Señor, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? Entonces le dice, los mandamientos conoces, ¿Y qué dice el joven? Todo esto lo he cumplido desde muy pequeño. Ese era su orgullo, que hacían las cosas, pero eso no transformaba ni cambiaba a las personas. Dios usa el nuevo pacto para hacer personas transformadas, no solamente buenas personas.
Y ese es el coraje del mundo. Eso es lo que el mundo odia. Es que tú eras así, tú eras asá, tú eras así, tú eras asá. Y ahora de repente ya eres cristiano. Uy, qué fácil. A muchas personas, sobre todo en el ámbito conocido, ¿no? Como los famosos, ¿no? Y que de repente estaban en el mundo y luego se hacen cristianos, les tunden con todo, ¿verdad? Ay, ahora sí, ya se hizo hermano. Pues ya. Todas las borracheras y todo lo que cantó y todo lo que dijo y todas las películas que hizo y todas las cosas que anduvo haciendo, y ya, nomás me hago cristiano. Y ese es el coraje, porque el pensamiento no le entienden, que en realidad no es nada más, sí, ya no lo quiero hacer, ahora quiero ser bueno. No. Dios no solamente nos hace buenas personas, Él nos transforma y nos cambia. Algunos transformados aquí, algunos son más transformers que transformados, pero se agachan y se hacen trailers, ¿verdad? El Señor nos transformó y nos cambió. Lo cantábamos hace un momento. De gloria en gloria te veo, oh Dios. Y luego dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Fíjense que estamos cantando, porque a veces cantamos y bien contentos, pero no sabemos qué estamos diciendo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya se me olvidó. Barro quiero ser. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Transfórmame. Un domingo estábamos cantando esa canción y yo estaba llore y llore cantándola y todos, ¡ay! Yo de barro quiero ser. Entonces yo no podía con mi vida, porque me cayó la revelación. Sí, Señor, me estás transformando. ¿Y luego qué más dice? Barro quiero ser en tus manos. Bueno, ¿cómo empieza? Yo quiero ser. No, yo quiero ver tu luz brilla. Gadiel, pues pon la letra, pues va que ando batallando y tú. Gadiel así, ponme la letra. Ándale, yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mí. Fíjese lo que está cantando, hermano. ¿Qué dice? Lo que sigue: ser un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza y la perfecta gracia que me ha rescatado. Esa es la gloria del nuevo pacto. Que no solamente sé que está mal, sino que soy transformado de gloria en gloria. Ahora, de gloria en gloria implica un proceso en nuestras vidas. Amén. Muchas personas es lo que se preguntan: ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo cambiar? O ¿cómo puede cambiar este tremendo, verdad? Porque a veces no nosotros, pero los demás, ¿verdad? ¿Cómo podrá cambiar esa persona? ¿Cómo habrá un cambio en su vida? Y es una pregunta constante del mundo, ¿no? ¿Cómo podemos ser transformados? ¿Cómo podemos ser cambiados? Hay muchas maneras que la persona busca para cambiar. Una de ellas es la culpa. Engañé a mi esposa, me siento culpable por lo que hizo y trato de cambiar por esas cosas que hice. Pero la culpa solamente va a traer un destello, solamente en el corazón nos vamos a sentir mal, pero esa cosa se va a pasar. De repente se va a cauterizar el alma, se va a cauterizar el corazón, nos vamos a olvidar de la culpa y tarde o temprano, le tengo una mala noticia, va a volver a caer, va a volver a engañar, va a volver a mentir, porque solamente sintió culpa. Hay otras maneras de buscar cambio, y es por medio de fuerza de voluntad. El problema de la fuerza de voluntad es que podemos tener muchísima al principio, pero después no. En enero, ¿cómo arrancamos? Este año voy a hacer. En enero las suscripciones a gimnasios se agotan, pero para la segunda semana de enero ya no vino nadie. Disculpe, llamo para saber si puedo cancelar la suscripción. Lo que pasa es que, mire, me voy a cambiar de casa y ya me queda muy lejos. Puras mentiras, ya no tienes fuerza de voluntad, se te acabó. Ese es el problema de la fuerza de voluntad, que dice: ahora sí voy a orar, esta semana voy a orar. Ya son las 5:40, ya no llego. No, pues no. Ahora sí voy a orar esta semana, ahora sí voy a hacer eso. De fuerza de voluntad.
pero no completamos mucho porque la fuerza se acaba. Hay otros que cambian por presión social. No, pues ya todos ya se hicieron cristianos, pues yo también tengo que ser cristiano. Pues ya mi papá, mi mamá, mi tía, mi abuelita, pues ya no. Y por presión tratan también de involucrarse, o por presión porque los demás son, pues yo también tengo que ser. Pero eso no transforma ni cambia. Lo único que transforma y cambia es el Señor por medio de su Espíritu en el nuevo pacto que estableció para nuestras vidas. De gloria en gloria, dice la palabra, amados. Es un proceso continuo, es un proceso de todos los días, es un proceso que no se detiene. De gloria en gloria somos transformados. Es un proceso que siempre va a más, siempre va a más. No solamente dejaste de tomar, no solamente dejaste de fumar, no solamente dejaste de maldecir, no solamente dejaste de maltratar a tu esposa, sino que vas a más y a más y a más. Y ahora bendices a tu familia, bendices a tus hijos, bendices a los que te rodean, eres de bendición para tu familia. Ahora dices palabras, eres usado por Dios. Entonces vamos siempre a más. Amén. Es un proceso que va a más. Amados hermanos, el velo de tu vida ha sido quitado por medio de Cristo Jesús y podemos ver a Dios de manera mucho más clara. Quiero invitarte a algo, aprovecha eso, porque de verdad no es normal que leas la Biblia y la entiendas. No es normal que te pares aquí un domingo a adorar a Dios y sientas la presencia de Dios. No es normal que vengas a orar en la semana, a buscar el rostro de Dios y responde el Señor tu oración. No es normal, eso es obra del Espíritu en medio de nosotros. En otras palabras, no nos acostumbremos a esto, por favor. Ahorita lo decía mi esposa en el tiempo de oración, que los tiempos de alabanza no sea un tiempo más, no sea rutinario, simplemente cantamos porque se canta antes de la predicación. No, cantamos porque sabemos a quién le estamos cantando. Cantamos porque sabemos lo que sucede cuando adoramos y cuando alabamos al Señor. El velo ha sido quitado. El nuevo pacto se escribe en nuestros corazones. No está basado en cumplir una serie de reglas. El nuevo pacto se trata de dejar que el Espíritu Santo me guíe todos los días, me transforme todos los días y me dé vida todos los días. De eso se trata el nuevo pacto, y esta es la gloria del nuevo pacto. Nos ponemos de pie en nuestro lugar, por favor. Señor, gracias.